¿Qué tal, apreciables alumnas y alumnos de segundo de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Somos la profesora Mirna Paredes y un servidor, el profesor Juan Carlos Ramírez. La sesión que desarrollaremos en esta ocasión lleva por título ¿Qué principios y valores propician la cultura de paz? Recuerden que este es un recurso para apoyar sus aprendizajes. Es un gusto, Juan Carlos, compartir esta sesión contigo y con ustedes en casa. Antes de dar inicio, recordemos que durante esta contingencia sanitaria debemos mantener los hábitos de higiene, lavarnos las manos constantemente y usar cubrebocas. Aprovechemos este espacio también para convivir con nuestra familia y seguir aprendiendo en casa. Es importante que tengan cerca su cuaderno, bolígrafo o lápiz. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Les recomiendo que a lo largo de la sesión realicen anotaciones de las ideas o información que consideren de su interés. Vamos a hablar de situaciones cercanas de la vida cotidiana que nos permiten reflexionar sobre la importancia de actuar con apego a los principios y valores de la cultura de paz. Asimismo, recordaremos qué es la cultura de paz. También destacaremos cuáles son los principios y valores éticos que la propician e indicaremos acciones que favorecen la cultura de paz. Analizaremos diferentes ámbitos en los que se puede aplicar la cultura de paz. Antes de dar inicio, pónganse cómodas y cómodos. Recuerden tomar las notas que consideren importantes de nuestro tema para realizar su actividad al final de la sesión. Iniciemos reflexionando sobre la siguiente situación. Imaginen ustedes que se lleva a cabo una reunión para dar solución a un conflicto escolar. Para ello veamos y escuchemos la lectura de Montserrat, Gisela y Violet, estudiantes de secundaria. En mi escuela hoy hubo un gran revuelo, a la hora del receso. Dos muchachos llegaron corriendo con la directora y le dijeron que Mónica los había amenazado con una navaja. Y piensan que realmente quería lastimarlos. Contaron que solo querían platicar con ella. Cuando la directora mandó a llamar a Mónica, ella contó otra historia. Dijo que estos chicos llevan semanas molestándola, que le han tomado fotografías por debajo de la falda y que los ha visto siguiéndola cuando salen de la escuela. Debido a que les contó a dos maestros y no le hicieron caso, fue con un grupo de amigos que se juntan en el parque. Le dijeron que tenían que darles un susto y le vendieron una navaja. El problema se hizo muy grande, porque también se enteraron los padres de familia. Ellos opinan que no es posible que se metan armas en la escuela y que deben expulsar a Mónica. La directora pidió tener calma y citó a una junta para evaluar la situación y decidir qué hacer. Irán Mónica y su familia, los dos muchachos y sus padres, un representante de los profesores y otro más representando a la comunidad escolar. La verdad, yo no sabría qué hacer en este caso. Ante esta situación, habrá que analizar cuál es el origen del conflicto, por qué cada participante actuó de esa forma, así como reflexionar sobre los argumentos que quienes estuvieron involucradas e involucrados brindaron para justificar su actuación. Se podría decir que la actuación de las y los involucrados no contribuye a la construcción de un ambiente de paz, donde los conflictos pueden solucionarse teniendo como principios el respeto a los derechos humanos y a la integridad de las personas. El reto para los involucrados en el conflicto y para la comunidad escolar es buscar una solución que permita poner en práctica acciones que favorezcan los principios y valores que promueve la cultura de paz y no violencia. De acuerdo, debemos considerar que para favorecer una cultura de paz y no violencia es importante reconocer y practicar los principios y valores que nos orientan a actuar con respeto a la integridad de las personas y a sus derechos, a no solucionar las diferencias por medio de la violencia, a ser personas responsables, empáticas y solidarias que actúen con apego a la legalidad y a la justicia, pues se considera que estos principios y valores son, entre otros, el sustento de una cultura de paz. Asimismo,
es pertinente destacar que los valores y principios que aprendemos de nuestras familias los reforzamos en la escuela y en los hábitos donde nos desarrollamos. Por lo cual, debemos asumir que si desde pequeñas o pequeños estamos conforme a los valores y principios ya dichos, estaríamos contribuyendo a generar una cultura de paz en los ámbitos de nuestra convivencia, lo que requiere un esfuerzo constante que se manifiesta en la actuación diaria de las personas, en todas las etapas de la vida. Mirna, continuemos revisando a qué se refiere el concepto cultura de paz. En sesiones anteriores aprendimos que es el conjunto de ideas, valores, creencias, conocimientos y formas de ser que construyen los seres humanos al vivir juntos. Al nacer, nos integramos a grupos en los que ya existe una cultura. Por ejemplo, en su familia hay valores que aprenden. En su comunidad se practican costumbres y tradiciones. Se habla, se vive y se baila de cierta forma. Las culturas son algo vivo. Ustedes reciben parte de ellas y también ayudan a transformarlas con sus ideas, acciones y valores. Juan Carlos, ¿podría decirse entonces que una cultura de paz y no violencia tiene que ver con elegir, construir e integrar a nuestra vida aquellos valores, conocimientos y formas de ser que nos ayudan a combatir la violencia y buscar la justicia? Es decir, que hacen posible la paz. Pero, ¿cuál es la finalidad de fomentar una cultura de paz y no violencia? En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 6 de octubre de 1999, se da a conocer la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, en la que se menciona que el progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el fomento de la paz entre las personas, los grupos y las naciones. Destaca la necesidad de poner fin a la violencia que prolifera en el mundo, comprometiéndonos a enfrentar pacíficamente los conflictos, eliminar la discriminación e intolerancia, respetando los derechos de las personas y los pueblos. Enfrentar los conflictos personales y de los pueblos sin violencia es solo una parte de la cultura de paz, pues también existen otros tipos de violencia que se manifiestan en la pobreza, que es una violencia estructural, o el desarrollo desigual de mujeres y hombres, que es una violencia cultural. Algunas acciones que favorecen la cultura de paz están orientadas a la convivencia entre las personas y otras tienen que ver con la relación entre países. Esto es porque la paz en el mundo requiere que las naciones se respeten entre sí, que no usen su poder ni riqueza para someter a otras y otros, además de renunciar a la guerra o a la producción de armas como un medio para imponer su voluntad. Asimismo, la cultura de paz implica reducir al máximo la violencia y aplicar un nivel elevado de justicia. Por lo tanto, la paz no solo es la ausencia de conflictos, también es aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Bien, para seguir reflexionando sobre el tema, les invito a ver y escuchar el siguiente video, donde se resalta cuáles son las condiciones que debe existir para generar la paz, además de identificar los tipos de violencia para implementar acciones que contribuyan a propiciarla. De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor.
La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros. En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Como pudieron ver y escuchar en el video, la paz se genera al cubrir necesidades como la supervivencia, el bienestar, la identidad de las personas, el ejercicio de la libertad y garantizar el equilibrio ecológico. Cuando no se logra, trae como consecuencia la degradación humana. La violencia no solo son golpes. Han aprendido que hay, por lo menos, 3 tipos. La violencia directa, golpes. La cultural, discriminar o excluir a personas. Y la estructural, pobreza y falta de oportunidades para estudiar. Por eso, la idea de que la paz no solo es la ausencia de guerra es limitada, ya que hay muchas otras formas de ejercer violencia. A partir de lo dicho, es importante señalar que hay otras formas de entender la paz. Por ejemplo, considerar que la paz es un ambiente en el que logramos menor violencia, golpes, muertes y guerra, discriminación o trato inequitativo, pobreza, desigualdad e injusticia, mayor justicia, derechos y respeto por igual, sin discriminar, atención a las necesidades y a la dignidad de todas y todos, oportunidades para desarrollarse plenamente. Pero entonces, ¿cómo se manifiesta la cultura de paz? La paz existe cuando se combaten las distintas formas de violencia y se logra reducirlas. Todas las formas de violencia son igualmente dañinas, por lo que hay que combatirlas. Es necesario, por ejemplo, superar la pobreza, evitar la discriminación, combatir la inseguridad y todo aquello que genere un ambiente de temor o impide el desarrollo pleno de las personas. Se crean condiciones para una buena calidad de vida. Eso se relaciona con la justicia y se logra cuando se atienden las necesidades de todas las personas. Hay oportunidades de desarrollo y se vive cotidianamente la igualdad y el respeto. Estos elementos permiten considerar que la paz se expresa de varias formas. Es una manera de convivir basada en el respeto y el rechazo a la violencia. También es una condición para vivir dignamente, porque implica que cada persona pueda desarrollarse y recibir aquello que necesita para ejercer sus derechos dentro de una sociedad. Para conocer algunas de las acciones y valores que toda persona debe desarrollar para fomentar la no violencia, les invito a ver y escuchar el siguiente video. La paz no depende únicamente de la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. En la historia, encontramos individuos que han reflexionado sobre las diferentes formas de construir la paz. Otros han retomado estas ideas para actuar con inteligencia y sabiduría y resolver grandes conflictos apartándose de la violencia y logrando la paz en sus naciones. De acuerdo a lo que escucharon en el video,
podremos resaltar que los valores que contribuyen a una cultura de paz favorecen los principios y acciones que orientan las acciones de cada persona, lo cual conlleva al ideal de una convivencia interpersonal pacífica y a las relaciones entre los grupos sociales, tendientes a respetar la vida, aprender y vivir juntas y juntos, rechazar la violencia, derecho a la paz, ser generosas y generosos, combatir con las y los demás, oír para comprender, tolerancia y respeto, preservar el planeta, derecho a una vida digna y cuidado de la naturaleza, redescubrir la solidaridad, cooperación. A partir de lo dicho, es pertinente que nos preguntemos, ¿cuál es la función de la educación para favorecer una cultura de paz y la no violencia? Al respecto, debemos señalar que la educación es el proceso en el que vamos adquiriendo los valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, habilidades y comportamientos para alcanzar y superar los prejuicios y estereotipos que nos separan. Busca construir y favorecer valores de las y los futuros ciudadanos, permitiendo con ello una evolución del pensamiento social. La escuela ayuda con la construcción de nuevas formas de pensar. Por ello, la escuela da pie a establecer relaciones basadas en la cooperación, desarrollar habilidades para comunicarnos libremente, fomentar los derechos humanos, enseñar y aprender las estrategias que nos permitan resolver de forma sana y pacífica los conflictos y fomentar la no violencia. No solo debemos reconocer las acciones y valores de la cultura de paz, es importante practicar todas las formas de convivencia sana y pacífica, propiciar que los conflictos se resuelvan sin violencia, desde las relaciones interpersonales justas hasta la convivencia entre los pueblos, las instituciones y las naciones. La cultura de paz rechaza la violencia y previene los conflictos. Busca solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un aspecto muy importante que son los derechos humanos. En el artículo 1 de la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se destaca que es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación, el respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e interdependencia política de los estados y no injerencia en los asuntos que no son esencialmente jurisdicción interna de los estados. El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras. El respeto y la promoción del derecho al desarrollo. El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. El respeto y fomento del desarrollo de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información. La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural y diálogo. Vivir con apego a una cultura de paz y no violencia es un anhelo de la humanidad, es decir, es algo que se aprecia y que se quiere alcanzar. Esto puede hacerse realidad y lograr que forme parte de la vida cotidiana, lo cual implica que todas las personas, independientemente de la edad, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, comprendan y asuman los principios y valores que ya han sido mencionados. Las alumnas Violet, Montserrat
y Gisela nos recuerdan cuáles son. Libertad, Justicia. Democracia. respeto a los derechos humanos, Tolerancia. Igualdad y solidaridad. principios y valores de una cultura de paz. Para resaltar cómo podríamos ponerlos en práctica, veamos y escuchemos el siguiente video. Qué interesante, pero ¿cómo aplicarlo en la vida diaria? Actualmente, las formas de relacionarnos entre los pueblos y las personas han cambiado gracias a que contamos con los derechos humanos. Estas valiosas herramientas nos permiten construir una paz justa y estable. Son iguales para todos y señalan las acciones correctas y naturales que actúan a nuestro favor y se concretan al relacionarnos con los demás. Estas relaciones deben estar marcadas por el respeto a la dignidad humana. Es importante tener presentes los derechos humanos al pensar y elegir la actitud con la que enfrentamos los problemas y las situaciones tensas de nuestra vida diaria, ya que es a partir de dicha actitud que podemos o no vivir en paz. Como pudimos darnos cuenta, la no violencia y el respeto a los derechos humanos son acciones que han contribuido para generar en la sociedad una cultura de paz. Si bien predominan las injusticias, las guerras, la violencia y la violación a los derechos humanos, es necesario que, en la convivencia diaria, rechacemos actitudes o situaciones que atentan contra la dignidad de las personas. Para ello debemos ser consciente de lo que se quiere y de las razones para ello. Preguntarse por qué es necesario actuar a favor de la protección de la vida propia y la de otras y otros. Ser responsable, comprometerse realmente con lo que se hace, sobre todo si se actúa con otras personas. La responsabilidad incluye hacerse cargo de las consecuencias. Ser congruente es hacer que coincida lo que decimos y lo que hacemos. Quien se hace llamar una persona pacifista tiene que esforzarse por actuar de ese modo, aunque sea difícil. Perseguir la justicia. La lucha no violenta es una vía para construir una paz con justicia para todas y todos. No debe responder a intereses egoístas o superficiales. Estos ideales y principios muestran la lucha personal y social que debemos impulsar para favorecer la convivencia pacífica en los distintos espacios donde convivimos. Por ejemplo, en lo personal, actuar de manera respetuosa, solucionar las diferencias por medio del diálogo y colaborar en acciones que favorezcan el equilibrio entre las distintas facetas de la vida. En el ámbito familiar, propiciar un ambiente de respeto y convivencia armónica. En el entorno escolar, promover un ambiente incluyente y participativo, favorecer la comunicación asertiva, regular las emociones y evitar la violencia. En la comunidad, participar en la solución de problemas o situaciones que afectan los derechos humanos. Les invito a escuchar y tomar nota del reto de esta sesión que nos comparte Yameli García, alumna de secundaria de la ciudad de Morelia, Michoacán. El reto de esta sesión es elaborar un cuadro con los principios y valores que propician la cultura de paz. Además de escribir una acción que llevas a la práctica en tus ámbitos de convivencia: personal, escolar, familiar y comunidad. Recuerda compartirlo con tu profesora o profesor de la asignatura. Estamos por concluir la sesión, por lo cual retomaremos algunas ideas principales de lo visto hasta el momento. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, solucionando los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Los principios y valores que propician la cultura de paz en los diferentes ámbitos donde convivimos son libertad, justicia, tolerancia, igualdad, solidaridad, equidad, democracia y respeto a los derechos humanos. La educación
busca construir y fortalecer valores de las y los futuros ciudadanos. La escuela ayuda a la construcción de nuevas formas de pensar y actuar en apego a la cultura de paz y no violencia. La paz debe considerarse como una cultura preventiva que garantice los mecanismos apropiados para resolver desacuerdos, a partir de la comunicación, diálogo y cooperación. Les invito a consultar su libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión y a comentar con su profesora o profesor las dudas que les hayan surgido. Sigan aprendiendo, ya que aún queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos en una próxima sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética, aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.